Nuevamente estamos con ustedes, chicos, para traerles otro cuentito que se llama La vaca sola. Nos trae este cuento Editorial Trigales. En el campo, hacia la montaña y desde muy lejos, se divisa una casita blanca cuyas paredes son de tronco de los bosques cercanos y el techo es de pizarra color azul de los cerros del lugar. También puede divisarse en el verde pastizal una vaca sola, pastando mansamente en el lugar. Era una vaca feliz, pastando en los verdes prados de la granja, y disfrutaba brindando un regalo maravilloso a todos en el pueblo: leche fresca y deliciosa. Un día, un niño curioso llamado Martín decidió investigar y preguntó al almacenero del pueblo cómo conseguía ese líquido blanco tan alimenticio y nutritivo. Amablemente, el almacenero le explicó que la leche provenía de las praderas cercanas al cerro. Martín, con un grupo de amigos, resolvió encaminarse hacia el sitio. Al llegar, vio a una vaca sola pastando pacíficamente, quien mansamente se acercó a los niños. Apareció, no se sabe cómo, una tierna ancianita que parecía ser quien cuidaba de la vaca. Era la única habitante de la casita del lugar. Ahí les contó que Sola, ahora ya una vaca grande, fue cuidada desde muy pequeña por la anciana abuelita, que conocía todos los secretos de Sola. Martín, muy entusiasmado con los comentarios, empezó a preguntar: ¿de dónde sale la leche? La anciana, muy amable, apuntó hacia Sola y le explicó que la leche se produce en sus ubres y que es un regalo especial de la naturaleza para todos. Le señaló también que la leche de la vaca necesita ser tratada antes de beberla, y en la casa se recolecta con cuidado y se lleva a la cocina. Allí, la abuelita le enseñó todo el proceso de cocción para eliminar gérmenes y bacterias que pueden estar presentes, para convertirla en un líquido saludable para beber. Mientras la leche era hervida, Martín y sus amigos, en agradecimiento por los conocimientos aprendidos, le ayudaron a limpiar la casita. Entretanto, la abuelita preparaba unos deliciosos postres con la leche que les ofreció a los niños en agradecimiento por la limpieza realizada. Martín y sus amigos regresaron al pueblo sin percatarse de que Sola los había seguido sigilosamente y se había refugiado en unos galpones en el patio de la casa donde vivía Martín. Nadie se dio cuenta de esto, ni Martín, ni la ancianita, ni sus amigos. Días después, el almacenero, sorprendido por la interrupción del suministro de leche, expresó su preocupación al vecindario. «¡No hay más leche!», gritó en el barrio. Martín, al percatarse de esto, preguntó sorprendido al almacenero qué había pasado. Este le contó que Sola había desaparecido y que la ancianita cuidadora se había quedado sola. Martín compartió la noticia con sus amigos y decidieron iniciar la búsqueda. Cuando se preparaban para comenzar, Martín se dio cuenta de que Sola estaba durmiendo plácidamente en el galpón del fondo de su casa. Con la ayuda de sus amigos, felices de haberla encontrado, iniciaron el viaje de retorno a su hábitat natural para devolverle a la ancianita a su tan querida mascota.
En la escuela, Martín compartió su aventura con sus amigos. Les contó sobre Sola, la vaca, y cómo la leche se preparaba para hacerla segura y deliciosa. Juntos dibujaron y colorearon imágenes de la vaca Sola y la leche en la granja. Y así termina este hermoso cuentito llamado La vaca Sola, que nos trajo Editorial Trigales.